Francisco, qué gusto tenerte. El gusto es mío, muchas gracias por la invitación. Hacía mucho que no venías. Acompañando en el programa, así que bueno, muy amable, muchas gracias. Bueno, tema obviamente convocante de esta última semana y de este último programa que espero que sea político. La semana que viene ya me dedicaré un poco a otra cosa y que tiene que ver con la elección del 25. Así es, bueno, estamos ya en la entrada a las elecciones presidenciales en un contexto bastante complicado, me parece a mí, no por el contexto social, sino electoral, ¿no? 4 elecciones en nuestra provincia en un año es realmente importante, sí. Es un esfuerzo colectivo muy importante. Sobre todo, igualmente nosotros decimos, creo que las generaciones nuestras, es mejor votar que no votar. Sí, la tuya, no la mía. Es mejor votar muchas veces que no votar. Así que bueno, de alguna manera celebramos la posibilidad de votar, pero dentro de creo que las cosas que la democracia argentina tiene que ajustar está justamente esto de los cronogramas electorales. Es muy importante que las provincias puedan generar sus propios cronogramas, pero bueno, con ciertos grados de mesura. Fíjate que esto de que las provincias elijan sus cronogramas provocaban 2 elecciones en un año. Con la incorporación de las PASO ahora se multiplicó por 4, digamos. Exacto. ¿No? Entonces digo, es un efecto, si querés, no esperado dentro de las reformas electorales, dentro de la reforma del sistema electoral, y bueno, y así es como estamos y así es como esperamos las elecciones del 25. Exactamente, y se pueden venir más reformas para el año próximo en todo lo que sea el sistema electoral. Tal cual. Fundamentalmente porque hay una propuesta muy fuerte y una pelea muy fuerte, podemos llamarla así, por parte de las mujeres para obtener el 50%. Porque sos un politólogo avesado, sabes perfectamente que cada elección que hay cada 2 años, se pierden bancas, las mujeres pierden bancas. Sí. Y este fenómeno, desde tu punto de vista, ¿cómo lo analizás? Después vamos a analizar qué va a pasar el domingo. No, el problema, digamos, a ver, me parece que no es una cuestión de género. Honestamente, creo que el reclamo puede ser válido en función de las cuestiones de género, pero hay que entender que la democracia, en su concepto llano, digamos, es de hombre genérico, ¿sí? O sea, del hombre, no del hombre varón ni del hombre mujer, sino del hombre. Sí. Entonces, en la Argentina o en la democracia ideal, digamos, cada hombre vale un voto y cada hombre genéricamente, digamos, está en condiciones de elegir y de ser elegido. Entonces, a mí me parece que introducir la discusión del género es importante, pero hay que tener en cuenta que no podemos generar parches y trasparches, porque si no se provocan irrupciones muy fuertes en el sistema. Mira una cosa que ocurre en Salta. Resulta que nosotros vamos a elegir diputados nacionales el día 25. Sí. Y resulta que por una decisión del Tribunal Electoral, por una resolución, lo que se exige es que las candidaturas estén integradas por personas de los 2 géneros, digamos. Fantástico. Entonces, el famoso cupo, que antes se pagaba en el tercero, bien, como se van a elegir 3 diputados, dicen no, se paga en el segundo. ¿Y por qué se paga en el segundo? Bueno, se paga en el segundo porque son 2 los cargos expectantes. Difícilmente cualquiera se lleve 4 o difícilmente cualquiera se lleve 3. Buenísimo, entonces. A ver, todos los partidos se adecuan. Excepto uno, el partido oficial. Resulta que el partido oficial, el Frente para la Victoria, dice, no, mi expectatividad no es de 2, sino es de 4. Entonces, digo, estos elementos disruptivos del sistema provocan, digamos, desigualdades globales. Cuando es una banca que ocupa una mujer la que se desocupa, digamos, la que queda vacante. Claro, pero insisto, porque el debate, si bien es un debate de género que puede ser muy válido, está mal planteado desde la esencia misma de la constitución de la democracia. Porque en la democracia, las mujeres y los varones valen lo mismo en el modelo ideal de la democracia. Ahora, si nosotros decimos, no, la representación entonces no va a ser de hombre genérico, sino que va a ser de género, tenemos que transformar la esencia misma del modelo democrático. ¿Para qué? Para que no se produzcan este tipo de disrupciones. A ver, digo, si yo hubiera sido el candidato varón de una fórmula no oficial, estaría absolutamente perjudicado, mientras que el candidato varón de la fórmula oficial está siendo favorecido con el mismo criterio de no favorecer a nadie. Entonces digo, me parece que el problema no es
digamos, o la necesidad no es generar por ahí parches, ¿no? Que por ahí uno diría son conquistas que se logran y eso es totalmente motivo de válido. otra discusión, sino repensar el modelo, digamos, de la democracia para que no se generen otras, digamos, diferencias. Un planteo, por ejemplo, que se hace ahora, que está bueno que lo planteemos para desmistificarlo. Nosotros en Salta vamos a elegir diputados nacionales, 4 diputados nacionales. Sí. Esos diputados nacionales, ¿cómo se van a integrar? Bueno, el partido mayoritario llevará 1 y así se irán distribuyendo en función de las minorías. ¿Sí? Ahora, por el sistema DON. Por el sistema DON. Podrán ser, si las diferencias entre el primero y el último no son muy distantes, podrá ser 1 para cada uno. Si la diferencia entre el primero y el segundo es grande, podrán ser 2 para el primero, 1 para el segundo y 1 para el tercero. O si la diferencia es enorme, serán todos para el mayoritario. Pero esto lo saca una fórmula DON que es, digamos, matemática. Y entonces, de acuerdo al esquema, hoy entrarían, en cualquiera de los casos, supongamos que cada uno de los partidos que ha presentado propuestas para diputados lleve un candidato, los 4 serían varones. Así es. ¿Sí? Los 4 Así serían es. varones. Sí, sí. Entonces, se ha planteado el siguiente tema. ¿Cuál de los 4 podría llegar a pagar el cupo cuando es electo? Entonces, mucha gente en la calle dice, bueno, a ver, ¿a quién perjudicamos? ¿Se dan cuenta? A nadie. ¿Por qué? Porque el sistema de distribución de bancas por género solo funciona en el armado de las listas. Efectivamente. No en la representación en el Exacto, Congreso. así es. Porque la voluntad de la sociedad ha sido votar en mayor o en menor grado a estas listas. Por lo tanto, estas listas, encabezadas por varones, terminan provocando esta presencia mayoritaria de los varones. Entonces, desmistificar esta lógica. No es a la integración del Congreso, donde se paga, como se dice habitualmente, el cupo, Sí. sino que es a la conformación de las listas. Entonces, la discusión del género es muy importante, pero necesita un replanteo teórico fundacional. Porque si no, provoca disrupciones, digamos, que complejizan el sistema. Sí. Imagínate, Elita, esto asociado a las internas abiertas, simultáneas y obligatorias, asociado a 4 elecciones en el año, le genera al ciudadano común una complejidad tan grande y un hartazgo muy fuerte de la política. Totalmente. Yo decía al comienzo del programa el tema de la votación para el día domingo. La gente, como está tan cansada, directamente va a votar a los mismos que votó en las PASO, con variantes. ¿Cuáles son esas variantes? Que aquel al que haya votado no salió dentro de lo que es esta grilla presidencial, entonces ese voto se va a distribuir para otro lado. Pero también hay otra alternativa. La gente, ¿qué es lo que...? Te lo digo porque conversando con gente, te dicen, bueno, pero en las encuestas va ganando Scioli. Entonces, y bueno, yo le pongo el voto a Scioli. Lo cual, como que ya el hartazgo va simplificando de alguna manera la votación del día domingo. Está bueno el planteo, a ver, digamos, las encuestas en general lo que están planteando es que no hay variaciones sustantivas, a nivel nacional me refiero, entre los resultados esperados para el 25 y los de las PASO. ¿Sí? Quiere decir que la variación entre... Pero las de hoy y ayer han sido sí, pero fíjate distintas, que ¿no? las curvas de crecimiento no son mayores de 2 puntos. Esto te quiero decir. Sí, un poquito más. ¿Cuándo? A veces, porque no fue casi... ¿Cuánto fue Scioli en la PASO? Pero te quiero decir... Casi 39. Casi el 39. Y bueno, hay algunos que lo están dando con un 42 y un 43. Bueno, pero pongamos un 2. A lo que voy es, el margen de error de las encuestas suele ser de más o menos 5. Más o menos 5, sí. Por lo tanto, la variación está dentro del margen de error esperado. A ver, digo, para que se entienda. O sea, digo, lo que estoy planteando es posible que haya una variación, digamos, importante, 2, 3 puntos, que es lo que se está viendo, pero nos sigue diciendo que el voto de las PASO se repite en la general. En la general. Entonces, aquellas personas que en general han elegido determinado candidato en las PASO están Hablamos más de los 3 que están en carrera. Claro, los que votaron por Scioli seguirán votando por Scioli mayoritariamente, los que votaron por Macri seguirán votando por Macri y los que votaron por Massa seguirán votando por Massa. Exactamente. ¿Cuál es el electorado en disputa? Bueno, el electorado en disputa es el porcentaje aquel de los electores
que votaron fórmulas que no superaron el llegaron. 1,5%, digamos, y aquellas fórmulas que son relativamente minoritarias respecto de esta triada, no es cierto, que decíamos recién, y que bueno, son más fáciles en teoría de desperdigonar. Por eso lo que estamos escuchando ahora en los medios de comunicación son todos mensajes a los independientes, que ha sido un porcentaje relativamente importante. Pero no indecisos, porque la gente no está indecisa. Esto es una elección muy extraña, muy atípica. El porcentaje de indecisos no es como antes. No es tan alto, y esto, mirá, tiene que ver, digamos, Lita, con el planteo que se hizo de las elecciones. El planteo que se hizo de las elecciones fue, el gobierno nacional no quiere llegar a segunda vuelta, y no quiere llegar a segunda vuelta, y para la no gente llegar... tampoco. No, la gente no menos. Imagínate la ciudad de Buenos Aires, que tendrían 5 elecciones, es una locura. Pero digo, a ver, el gobierno nacional no quiere llegar a segunda vuelta, y entonces, ¿cómo plantea esto? Plantea que la primera vuelta fue en las primarias. Hay que acordarse cuál es la estrategia electoral del gobierno. Entonces, el partido oficial, el gobierno, lo que plantea es, en las PASO nosotros hicimos nuestra primaria. Claro. Ya es el balotaje. Entonces aquí ellos tienen que reforzar ese fenómeno, digamos, ampliar su margen de votos, y más allá de las diferencias que se van planteando, todavía el panorama no es claro. Digamos, hay encuestas más o menos sólidas, pero no hay una distancia abrumadora como se podría esperar, digamos, suponiendo en la segunda vuelta de la ciudad de Buenos Aires, en donde la distancia entre el primero y el segundo fue muy importante. Claro, pero de todas maneras hubieron sucesos que complicaron muchísimo a Macri. Particularmente a Macri. Al PRO o Cambiemos. Entonces, eso también ha hecho que la misma gente, el mismo electorado, vaya cambiando su intención de voto. Si lo había votado en las PASO, bueno, ahora voy a votar a otro. Se puede inclinar por Massa o por Scioli. ¿A qué están apuntando? Obviamente el oficialismo, a que vayan a parar a Scioli. O a Massa. O a Massa. Digo, ¿por qué? Porque la polarización de la oposición beneficia directamente al candidato mayoritario. A ver, hay que tener en cuenta qué es lo que dice nuestro texto constitucional. Si el candidato más votado no supera el 41% de los votos, hay segunda vuelta, ¿sí? O una diferencia mayor de 10. Así es. Por lo tanto, si yo concentro la oposición en cualquiera de los candidatos, la distancia entre el primero y el segundo, entre el oficialismo y la oposición, puede ser menor a 10, por lo tanto hay un escenario de segunda vuelta. Si la distancia entre el primero y el segundo es mayor de 10, no hay segunda vuelta. ¿Cómo logro la segunda vuelta? O logro que muchos me voten, o logro que los otros votos se dispersen mucho. Exactamente. Entonces, digo, en los otros candidatos. Acá hay una estrategia. En esto sería mejor quizás, Lita, hablarlo después del 25, digamos, pero para mí hay una estrategia clara. Si uno se pone a ver los discursos publicitarios, ¿no? Cuando digo los discursos me refiero a los discursos publicitarios de Scioli o los discursos publicitarios de Massa, demuestran claramente que tienen un objetivo en común: polarizar los votos de Macri. Totalmente. Digamos, no están buscando votos nuevos, lo que están buscando es que el votante macrista de golpe comience a poner en dudas su pertenencia. Claro, que es lo que está sucediendo, ¿no? Que tiene mayor o menor efectividad, indudablemente lo vamos a ver el 25, pero tiene mayor o menor efectividad. Yo no sé tanto en las provincias, pero sí en Cava, ¿no? En Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Yo creo que eso más, algunas cosas que han sucedido dentro de la misma ciudad, que con la día 31 y hoy de hecho el gobierno perdió imagen. Yo creo que realmente la campaña le quita 3 millones de habitantes tiene. A ver, la campaña de Cambiemos, creo que en el último tiempo entró como una meseta, digamos. Así es. Digamos, y esto es importante. Pero a mí sí también me parece, Lita, que sería importante pensar lo que nos ocurre a nosotros en Salta. Eso es lo que te quería preguntar. Salta tiene un microclima muy particular. Es otra cosa. ¿Sí? Por eso las provincias son distintas. Sí. Nosotros tenemos un proyecto de investigación. Salvo Santa Fe y Córdoba, como que ahí... laten al ritmo más de Buenos Aires. Exactamente. Nosotros tenemos un proyecto de investigación sobre justamente las provincias en términos de tendencia electoral y participación. Y alguna de las cosas que, por lo menos que teníamos en cuenta en este tiempo, es esta lógica. Fíjate que en Salta, digamos, se ha logrado instalar una polarización, digamos, no entre dos candidatos, sino entre dos expectativas. Así es. La expectativa de que el gobernador de la provincia sea muy amigo del presidente y por lo tanto sea el canciller, lo que genera una atracción. Que lo desmintió ayer. Claro, pero lo que generó una atracción de votos, no le quedó más que desmentirlo ayer en función de que
Scioli había designado a todo su gabinete, menos al Ministerio de Relaciones Exteriores. Exactamente. Pero digo, genera una polarización interesante. Y por otro lado, digamos, la figura de Gustavo Sanz en la potencial vicepresidencia de Massa, digamos, que genera una polarización distinta. Entonces me parece que en el lugar del país, digamos, donde más estamos discutiendo este tema, me parece que es en nuestra provincia, particularmente en nuestra ciudad, en donde, digamos, se ha generado un microclima un poco más polarizado, ¿no es cierto? Y con una oposición, digamos, mucho más complicada para romper justamente este microclima, ¿no? Que generará, por supuesto, sus complicaciones. Es decir, nosotros hemos tenido más de un candidato a vicepresidente. Que acordarse de Juan Carlos Romero, candidato a vicepresidente de Menem. Y Ricardo Gómez Díez, candidato a vicepresidente de Ricardo López Murphy. Exacto. Ahora, digamos, el caso de Gustavo Sáenz. Digamos, a ver, digo, el hecho de tener un candidato a vicepresidente no te asegura que tengas el vicepresidente. Esta sería la trayectoria. Lo mismo nos ocurre en el caso de Urtubey. Pero me parece que eso ha generado un microclima, digamos, un tanto distinto, que necesariamente nos obliga a mirar, digamos, el contexto nacional desde otro lugar, ¿no? Desde el lugar en donde, insisto, hay una polarización un poco diferente y donde las preferencias también son distintas. Totalmente. De acuerdo a lo que se dice, entrarían dos del Partido de la Victoria, o sea, David y Cosiner, con la posibilidad de un tercero por ahí, y el otro sería Olmedo y Miguel Nani. Serían los cuatro, con lo cual, en la teoría de lo que vos dijiste, son 4 varones. Los que entrarían en esta elección. Obviamente que el oficialismo está apuntando a que entre la mujer del oficialismo. Eso no lo desplazaría a Olmedo, pero sí puede llegar a desplazarlo a Miguel Nani, dada la situación con la cercanía hacia Macri. Yo lo tuve a Miguel acá y le dije que realmente yo no lo veía al lado de Macri. O sea, una persona como Miguel no era para estar al lado de Macri. Entonces, bueno, en los acuerdos que se hacen políticamente uno no tiene por qué andar generando problemas ni circunstancias. Pero al radicalismo que logró recomponerse, que logró tener un partido normalizado después de tanta sangría, ¿le convenía que Miguel vaya con Macri? Bueno, nosotros somos un partido nacional. Institucionalmente nosotros hemos acompañado al Frente Cambiemos y dentro del Frente Cambiemos al candidato a presidente del radicalismo, que era Ernesto Sanz. Digamos, ahora, bueno, el sistema de las PASO llevaron a que Macri gane contundentemente las elecciones y esta es la configuración, digamos, electoral que tenemos. La verdad es que yo creo que Miguel Nani es un candidato que, digamos, se vota solo. O sea, se vota solo en función de que me parece que para Salta es una propuesta más joven, una propuesta un tanto diferente, un muchacho que ha venido, digamos, a diferencia de lo que está pasando en los últimos años del interior de la provincia, mostrando una serie de atributos bastante particulares y diferenciados, que tienen que ver desde su tono de voz hasta, digamos, las propuestas dentro del radicalismo. Y su forma, ¿no? Su misma forma. Exactamente, fíjate que el radicalismo ha pasado, digamos, de cierta vehemencia y de hablar todo como Alfonsín. Por eso, de cierta vehemencia dirigencial a un modelo, digamos, más moderado, digamos, y esto creo que la gente lo ha visto con muy buenos ojos. Por eso te decía que es un candidato que se vota solo y que tiene una fuerza, digamos, bastante particular. Yo creo que Macri en Salta ha generado también un desarrollo y una expectativa bastante interesante. Entiendo que, bueno, este esquema que nos ha dejado la coalición Cambiemos puede ser un esquema con mucha sinergia. Se ha trabajado bastante bien con el partido, con el PRO, se ha trabajado bastante bien con Propuesta Salteña, que también forma parte de esta coalición, y de esta manera, bueno, estamos mostrando a la sociedad una búsqueda de un consenso mucho más amplio, no solamente para la nación, a través de Macri, sino particularmente para la provincia, a través de Miguel Nani como candidato a diputado nacional. Y cuando digo un consenso, me refiero a tratar de encontrar el rumbo en el cual, digamos, el modelo hegemónico que había gobernado la provincia, y me refiero a los
de diputados nacionales, este modelo hegemónico que había gobernado la provincia en el Congreso Nacional, bueno, empieza a mostrar sus debilidades. Seguimos discutiendo el ferrocarril, seguimos discutiendo qué hacer con lo que tiene que ver con hidrocarburos, seguimos discutiendo cómo conseguimos fondos. Y fíjate una cosa que nos sigue planteando el modelo gubernamental. La provincia no tiene mejoras porque el ministro de Economía no lo recibe el gobernador Urtubey. A ver, digo, si esto es la resolución de la política nacional, es un problema. Y esta es la crítica fundamental, yo creo, que hacemos desde el radicalismo y desde Cambiemos. Salta no puede depender del humor del ministro de Economía. Ojo, no, ni Salta, ni Jujuy. Ninguna provincia del humor de Kicillof. Que es una falta de respeto totalmente. Acordate que nosotros los salteños ya votamos esto. Sí. Acordate que cuando empezó Urtubey, la instalación popular que decía, bueno, Urtubey está bien visto por la presidenta, lo lleva para todos lados, o sea, si votamos a Urtubey, entonces nos van a tratar bien. Bueno, muchachos, a ver, digo, trataron mejor a Santiago del Estero y no era amigo de la presidenta. A ver, esa personalización de la política me parece que tiene que ver con la crítica que está planteando el Frente y la Unión Cívica Radical. Exactamente. Yo creo que tiene más que nada que ver con la forma de Urtubey en mostrar las verdades, de alguna manera. Y esto ha molestado bastante a todo el entorno, o al kirchnerismo más duro, como le llaman, o al cristinismo más duro, molestó muchísimo. Y Urtubey no dijo nada más que lo que tenía que decir. Para mí, eso es lo que yo digo. Entonces, pero antes que dijera todo ese tipo de cosas, ya el ministro de Economía de la Nación tampoco le abrió la puerta con el tema de los productores. Lo cual yo considero que es faltar el respeto a una investidura, porque es electo por el pueblo, a él lo eligió el dedo de la presidenta, que son dos cosas totalmente distintas. Entonces, también hay que saber diferenciar quién es uno y quién es el otro. No tiene que haber una provincia con mayores beneficios y otra con menores beneficios. Totalmente. Tiene que ser todo igual, si no, no podemos poner en práctica el federalismo. Fíjate que este es el debate, digamos, un debate central en el Congreso de la Nación, que entiendo que nosotros vamos a llevar al Congreso de la Nación, que es el debate de la coparticipación federal. Y usted dirá, otra vez con el mismo cuento, porque no se trata desde el 94. Este oficialismo en la Cámara de Diputados de la Nación no logró romper con esta inercia, por ejemplo, en términos presupuestarios. Nuestras provincias siguen postergadas. Salta, más allá de los esfuerzos que podamos entender locales, sigue manteniendo un alto índice de niveles de empleo no formal y de desempleo. Y esto tiene que ver con la ausencia de una política global que nos permita a nosotros como salteños, a los tucumanos, a los jujeños, salir adelante. Porque si la política nacional depende del humor del presidente o de la presidente, depende del humor del ministro de Economía, y bueno, muchachos, estamos complicados. Claro. Me parece, estamos en el horno, como se dicen. Como dicen los chicos. Vulgarmente, me parece que este es el planteo que los salteños y que los argentinos nos tenemos que hacer. O queremos continuar este camino en donde los humores son los que determinan el ritmo de la política, o tratamos de meter al país en un acuerdo institucional mucho más grande que efectivamente permita que las provincias opositoras tengan desarrollo, que las provincias que se distancian tengan desarrollo, que las provincias en las cuales sus gobernadores no están de acuerdo con el presidente tengan su desarrollo, digamos, o si no, bueno, estamos seguros que la postergación de nuestras provincias interiores va a seguir siendo muy fuerte. Ojalá que no. El domingo es un día muy esperado, pero antes de hablar del domingo en sí, volvamos a todo lo que era el tema de los 4 candidatos que pueden salir electos el día 25. Yo, la verdad, si me dan a elegir como ciudadana, no como periodista, como ciudadana, entre Olmedo y Nani, me quedo con Nani. Realmente. Ahora, ¿qué pasa en la ciudad? Porque últimamente Capital es la que está tomando decisiones en todo lo que tiene que ver con la votación. No te olvides que los últimos diputados nacionales que entraron por la oposición en sus momentos, después podemos hacer todo un programa acerca de la oposición, entraron por el interior. Claro, pero ahora tengamos en cuenta una cosa, que hay una persona de Capital no solamente
que es salteño, sino de capital, como candidato a vicepresidente de una fórmula. Por consiguiente, la ciudad, así como pasó en la elección de las PASO provinciales y las generales provinciales, terminó siendo electo Gustavo Sáenz. A eso me estoy refiriendo. Sí. Entonces, es como que Capital puede tener una intención más grande de voto hacia Olmedo, pero por un apoyo a Gustavo Sáenz. Porque viste que la gente hace esa relación, a ver, digo, lo cual se hace sí. Si vos salís a la calle, Anita, que vos sos una mujer de medios y de mucha experiencia política, vas a ver que Gustavo Sáenz no hace campaña con Olmedo. No. No. Si le preguntamos a la mayoría de las personas, aquí nomás en la esquina del canal, quién es el candidato a diputado nacional de la fórmula de Gustavo Sáenz, la gente no sabe. No. O dice cualquiera, digamos. En realidad, Olmedo en la capital ha sido, digamos, trabajado de una forma, digamos, de invisibilidad política muy fuerte. Ya desde las PASO. Y esto tiene que ver con la estrategia de las PASO, es decir, era claro que en las PASOs del Frente Una, digamos, el desafío de Ibarra en su momento era doblegar, digamos, duplicar o triplicar los votos para poder alcanzarlo a Alfredo Olmedo. Bueno, de hecho, Alfredo Olmedo se pudo imponer y en este momento está en una postura o en una posición, te diría, de marketing, ¿no es cierto?, expectante. Y esto me parece que habla bastante de qué es lo que está pasando dentro del Frente Una, ¿no es cierto? Es decir, el posicionamiento electoral fuerte por parte de Gustavo Sáenz, que no, digamos, admite, si quieren, un espacio de compartir, ¿no es cierto?, esta cuota. Y no se comparte esta cuota porque al compartirla, naturalmente, se disgrega. Entonces, bueno, me parece que hay una estrategia electoral muy interesante, por eso te decía, también está bueno para hablarlo después del 25, ¿no? Para que no quede cargado de subjetividad de lo que estamos diciendo. Porque desde las PASOs provinciales hasta estas generales nacionales han pasado muchas cosas. Hay demasiados análisis para hacer de todas estas 4 elecciones. El domingo va a ser un día pesado, un día denso. Ya Lilita Carrió, que por suerte ya no la tienen ustedes, ya salió a decir que va a haber fraude. Entonces está toda esa palabrita puesta que no le hace bien a la gente. Y la gente ya se está cansando de todo eso. Y hablo del electorado totalmente. Entonces va a ser un domingo pesado, un domingo denso. Inclusive hasta después de las 9 de la noche, no se puede dar una sola tendencia. Sí, tal cual. Y porque está prohibido electoralmente. Y las encuestas tampoco, ya tampoco, no, estamos en un proceso de veda de encuestas. Sí, también podrían ser hasta inclusive a las 8 de la mañana del viernes, de última, con las encuestas. Hasta ayer la sacaron, hoy seguían con el tema de las encuestas. Es difícil controlarlo. Exactamente, es muy difícil. Inclusive, como es difícil controlar, porque tampoco hay una reglamentación en las redes sociales. No, que las redes son incontrolables. Menos, entonces, el día domingo, las redes van a funcionar a full. Bueno, esa es otra cosa muy interesante. La campaña a través de las redes se ha hecho muy importante, creo que tuvo una presencia muy, muy grande en el primer tramo de la campaña, sobre todo en las PASO. Sí. Me parece que fue un mecanismo utilizado por casi todos los candidatos que le apostaron mucho a las redes sociales y tuvo su respuesta. Pero después de las PASO, fíjate que los partidos o los frentes electorales volvieron a una estrategia mucho más tradicional. ¿No? El puerta a puerta, el boca a boca, ¿no? Abandonaron las redes para cambiar. Esto es otra cosa, digamos, fenomenal para analizar. Y otra cosa interesante, fíjate que de los candidatos con posibilidades, o sea, Scioli, Macri o Massa, los 3 tienen spot publicitarios en donde se los ve con gente. Sí. El único sin posibilidades que hace lo mismo es Del Caño. Y los otros 2 candidatos, que serían en este caso Rodríguez Sá y Margarita Stolbizer, hacen propaganda solos. Sí. ¿No? Bueno, Margarita sale con alguna gente que... no sale ella con la gente. No, muestra a la gente, no muestra la gente y ella en primer sola. plano. En cambio, en el otro esquema hay más una búsqueda de interacción. Me parece que esto es algo también muy interesante, digamos, para pensar en cómo se han planteado las campañas electorales en una campaña que
hasta aquí por lo menos, digamos, no ha sido destacable por sus discursos emotivos. Parece que, sobre todo el Frente para la Victoria, está trabajando ese camino. Macri ahora con un último spot que se está difundiendo en este tiempo, digamos que ha hecho como un giro, me parece, de su estrategia electoral y ha vuelto de alguna manera a sus estrategias primarias, en donde él no se planteaba como un proyecto más superador y de unidad, digamos. Y en el caso local, estas campañas publicitarias exclusivamente centradas en Gustavo Sanz, digamos, ¿no? Yo, para los salteños, es una campaña. Me parece que es interesante para verlo en el tiempo y compararlo, por supuesto, digamos, de un análisis. Que siempre son buenas analizar los spots publicitarios y realmente te lo muestran en todos los cursos que existen o seminarios que haya sobre campañas políticas, porque son interesantes. Uno va tomando un poco de todo eso y arma lo propio de alguna manera. Pero lo que vos decías es muy rescatable, el tema que se volvió a las caminatas, algo que se había dejado de lado, porque teniendo en cuenta el éxito de la primer campaña de Obama con las redes sociales, entonces todos imitaron lo mismo, entonces todos aquellos que hacen marketing te decían que esa era la metodología. Perfecto, sí dio resultado, pero no el resultado del boca a boca, ojo a ojo. Eso tiene que seguir existiendo. No importa si hay o no una caravana final de una campaña electoral. Pero sos bien clásica para pensar la política. Pero el contacto con la gente, aparte de las redes sociales, que para mí me parece fabulosa, pero el contacto con la gente es importante. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta mirarlo y tocarlo al candidato, no el que está en la pantalla de la televisión, diciéndole cosas, sino esa cercanía, el afecto es lo que la gente busca de cada uno de los candidatos. Tal cual. La gente se vincula con los candidatos, no solamente a través de los medios. Fíjate que las redes sociales sirven para lo que llamamos el posicionamiento de los candidatos, es decir, darse a conocer, mostrarse, digamos, ¿no? Dar la idea de que esta persona está interesada, está vigente, digamos. Pero no sirve, o sea, el like no es un voto. Es claro que la gente pone 100.000 likes a las actividades que realizan los candidatos, lo que no significa que lo voten. Entonces hay un retorno. Y hay una desaparición, fíjate, de los actos masivos multitudinarios que hasta por lo menos Kirchner todavía de alguna manera estaban, ¿no? Es decir, ninguno de los candidatos está diciendo vamos a llenar la cancha de Gimnasia y Tiro para el cierre de campaña. No, los cierres de campaña son mucho más... Hay que ver mañana qué pasa en el cierre de campaña Scioli. Sí, pero son más, a ver, fíjate que son más concentrados, digamos, ¿no? Es decir, uno que piensa en la política más masiva, se han concentrado, se han reducido, digamos, y bueno, y esto no es malo, ¿no? Nos habla de una nueva forma, digamos, de un nuevo momento histórico, ¿no? Es decir, que hay nuevas maneras de hacer política. Es la verdad, yo no estoy en desacuerdo con la nueva política. Al contrario, me gusta, pero creo que también se tiene que rescatar, y qué es lo que están haciendo, lo de la vieja política. Claro. En cuanto a lo que es el contacto directo prende muchísimo más que el spot publicitario. Uno puede decir muchas cosas como candidato en el spot, pero si se la dice a la gente mirándole a la cara, creo que es algo distinto. Y también creo que hubo en todos los candidatos una muy buena preparación en cuanto a lo que es el marketing, en cuanto a lo que es la imagen. Sí, se trabajó con todos. Desde otro paradigma, ¿no? Se trabajó la imagen, de un paradigma más nuevo, ¿no? Así es. Digamos, eso me parece que ha roto la foto esfinge, digamos, ¿no? Por un modelo un poco más, no sé, más flexible, que también es muy importante para ir pensándolo, ¿no? Digo, una cosa un poco más llana. ¿Por qué? Desapareció la corbata, no sé si... Sí, me parece desapareció la corbata, espectacular. Pero hace un tiempo que había una campaña anticorbata, y me parece que después de estas elecciones la corbata ha desaparecido no definitivamente. Totalmente, parece espectacular. Pero hay una cosa que yo he notado, Federico, y esto creo que ya va a ser lo último. De todas maneras podés agregar algo más. El tema que, ¿por qué
los vicepresidentes en esta campaña, salvo el caso de Zanini, han estado como ausentes. Bueno, a ver, te decía, porque me parece que lo que se ha hecho es concentrar la campaña en las PASO. Entonces, han posicionado, digamos, el candidato en las PASO, y es muy difícil posicionar más de un candidato, porque se dispersa extremadamente el voto. Entonces, las fórmulas de Massa o las fórmulas de Macri son fórmulas, te diría, homogéneas. Macri, después de la debacle, elige a Michetti, que es, digamos, un leal, digamos, ¿sí? Por el otro lado, sí, Massa. Después que la ninguneó. Sí, claro, después con Rodríguez Larreta. Después de la interna, pero digo, está dentro. No, y por otro lado, Gustavo Sanz, que digamos, no hace una sombra a la figura nacional que tiene Massa. No ocurre lo mismo en el Frente para la Victoria, donde Zanini es puesto como la garantía de continuidad, frente a un Scioli que se tiene que mostrar diferente. Entonces me parece que por eso Zanini tiene una presencia distinta, porque Zanini es la garantía de espacios de continuidad cuando Scioli tiene que decir, bueno, miren, vamos a hacer otras cosas, ¿no? Entonces es Zanini el que tiene que estar ahí diciendo, bueno, vamos a hacer otras cosas si nosotros lo monitoreamos. No con esto digo que Scioli no tenga capacidad de decisión. Scioli tendrá su capacidad de decisión. Hay un doctor Mario Serrafero. El doctor Mario Serrafero habla del trono cuando dice, bueno, cuando el presidente se siente en el trono se acabó, o sea, no hay más. La lapicera, dale la lapicera. Claro, así digo, dicen otros. Roca le da el pase a Juárez Selman y le da el pase a Juárez Selman y no hay forma, o sea, podrá monitorearlo, estar cerca, Irigoyen a alvear, digo, ¿no? Ahora. Y Scioli es una persona de decisiones. De hecho, Scioli, digamos, toma su propio vuelo, que tiene que plantear ciertas diferencias, porque si no hay un electorado que se va del modelo del Frente para la Victoria. A ver, digo, no todo el electorado del Frente para la Victoria es tan homogéneo, naturalmente, porque ningún electorado es tan homogéneo, y el electorado más duro del Frente para la Victoria, digamos, queda aliado a la garantía Zanini. Entonces, bueno, es necesario mostrar, ¿no?, una cosa mucho más sinérgica, que no ocurre en los otros dos modelos. Exacto. Porque la figura aglutinante, digo, no tiene tantas fracciones, digamos. Por ejemplo, no le conozco la cara al vice de Margarita Stolbizer, sí, bueno. Ciara del Caño. Bueno, y Rodríguez Sá. Bueno, Rodríguez Sá, bueno, pero porque la conozco de antes. A la Negre de Alonso la conozco de antes, muchísimo más, pero porque yo la puedo conocer personalmente como algunos otros del Partido Justicialista. Pero bueno, ahí está. Vamos, ¿ya estamos? No, yo estaba tan entretenida. Estábamos calentando motores. Realmente, recién empezábamos con todo esto. Pero bueno, tenemos que despedirnos, lamentablemente. Federico, una charla muy interesante y la verdad que a Miguel yo le deseo la mejor de las suertes el domingo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo creo que vamos a hacer una linda elección. Muchas gracias. Porque ya la hicieron. Sí, la verdad es que bueno, se viene trabajando fuerte. Se viene trabajando bien, en una visión distinta, con otros criterios. Yo digo, son nuevos vientos sobre las viejas banderas. Así es, pero necesitamos un radicalismo sin pro. Dígaselo a Sánchez. A todos ustedes muchísimas gracias por la atención de hoy.